Este sermón fue predicado el 14 de junio de 2026 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik. En una serie de los 10 mandamientos, el 8º mandamiento: no robarás. Hoy hablaremos de un mandamiento muy conocido que rara vez consideramos, quizá porque pensamos que lo obedecemos sin reproche. Sin embargo, probablemente no sea así, pues al estar incluido en el decálogo significa que se aplica a todos y que es importante. Ante todo, cabe destacar que este mandamiento presupone la propiedad. En materia de propiedad debemos comenzar por supuesto con Dios y su derecho a la propiedad, ya que nuestro derecho a la propiedad sobre diversas cosas provienen de Él. Si decimos que tenemos derecho a algo, significa que este derecho nos ha sido otorgado. No porque tengamos derecho a algo simplemente por existir. Nada trajimos a este mundo, si nos llevaremos nada de él. Todo lo que tenemos en este mundo proviene de la mano de Dios, aunque ganemos algo. Es porque Dios nos ha dado salud y la capacidad de obtener bienes terrenales. Por lo tanto, el derecho de propiedad nos fue dado por Dios, no por nosotros. Tenemos derecho a algunas cosas, no a otras. Y esto es lo que nos enseña el 8º mandamiento, y no debemos tomar posesión de aquello a lo que no tenemos derecho de manera ilícita. Así pues, al hablar del mandamiento no robarás, comenzamos reconociendo que el mundo pertenece a Dios y por lo tanto toda persona está obligada a reconocer su derecho de propiedad y actuar en consecuencia. El problema es que a menudo las personas no respetan este derecho y por lo tanto no reconocen los derechos de propiedad de los demás. Ejemplo: una persona que no reconoce que Dios es el dueño del mundo se comporta como alguien que entra en el huerto de otra persona y empieza a recoger manzanas. Alguien se acerca y le pide algunas manzanas porque cree que le pertenecen. Esa persona le comparte voluntariamente. Por eso se la considera una persona moral y buena. Sin embargo, entró en un huerto que no era suyo y no pidió permiso para recoger la fruta. Incluso negó la existencia del maestro. Esta no es una actitud neutral ni abierta. Es la actitud de un ladrón, a quien a menudo otros consideran una persona moral. Cada uno de nosotros vive en el mundo de Dios en posesión de Dios. Por lo tanto, la obediencia al 8º mandamiento debe comenzar por reconocer esta verdad. Este mundo pertenece a Dios y por consiguiente debemos mostrar gratitud por todo lo que nos provee en él. Pablo dice: den gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Por lo tanto, Dios es el dueño del mundo, pero Dios nos ha encomendado una tarea que llamamos el mandato cultural. Y Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28. Según este mandato, Dios nos ha confiado el mundo como inquilinos. Sin embargo, no somos sus dueños. Debemos respetar sus derechos de propiedad en la forma en que administramos lo que se nos ha confiado. Así como un inquilino debe recordar que vive en una propiedad que pertenece a otra persona y que le ha sido confiada por un periodo determinado, lo mismo se aplica a nuestra propiedad. Dado que este es el mundo de Dios y todo le pertenece, Dios puede dar más a quien quiera y a quien Él quiera. Puede quitarle lo que tiene, por ejemplo, cuando usamos los dones de Dios para el mal. Así es como debemos ver el despojo de los egipcios por parte del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así debemos entender la ocupación israelita de la tierra de Canaán en el Antiguo Testamento, tierra que Dios le había dado, arrebatándoselas a naciones y culturas impías que la habían contaminado con el pecado y la maldad. El 8º mandamiento, no robarás, se refiere principalmente a la protección de la propiedad privada y la familia. Por supuesto, Dios da más a algunos y menos a otros. A algunos les da un denario después de 12 horas de trabajo y a otros un denario después de 1 hora. Claro que no a todos les gustaría esto, pero debemos comprender que Dios es soberano y misericordioso. Él dispone de lo que le pertenece a su discreción, y quienes
reciben el denario acordado después de 12 horas, no sufren ningún daño, por lo tanto no es injusto. Por consiguiente, no podemos permitir que la envidia entre en nuestros corazones y nos diga, debemos igualar, así que debemos quitarte algo para tener una parte igual, porque probablemente lo obtuviste deshonestamente. Esta es la base del mal del socialismo, que se fundamenta en la envidia y el robo. El socialismo no respeta a Dios y por lo tanto no respeta los derechos de la propiedad. No reconoce que el camino a la riqueza es a través del trabajo y que quienes trabajan tienen justo derecho a un salario y por lo tanto una mayor riqueza que los perezosos. La mayoría de los políticos prefieren hablar de cómo gastar el dinero ajeno en lugar del suyo propio. Sin embargo, quien ostenta el poder debería aborrecer el robo de la propiedad ajena. Cuanto menos entendimiento tiene un gobernante, más cruel es su abusador. Pero quien aborrece los regalos forzados vivirá muchos años. Proverbios 28:16. Si los políticos compiten entre sí prometiendo cuánto pueden y son capaces de dar a los ciudadanos, nuestra respuesta debería ser: ¿a quién se lo quitarán? La función del Estado no es interferir con la propiedad privada de los ciudadanos. Las escrituras afirman que una de las tareas del gobierno terrenal es proteger la propiedad de los ciudadanos, hacer que el robo sea improductivo y justamente castigado. Y para este propósito el Estado tiene derecho a recaudar impuestos. Si esto no es así, si los ciudadanos sienten que su propiedad está seriamente amenazada, entonces, en lugar de centrarse en aumentar su riqueza, se centran en proteger lo que poseen del Estado. Por eso las Escrituras nos animan a orar por las otras autoridades, para que podamos vivir una vida tranquila y pacífica y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. 1 Tesalonicenses 4:11 y 1 Timoteo 2:2. Debemos orar por un gobierno que respete los derechos de la propiedad de los ciudadanos, la soberanía de la familia y la iglesia. Debemos orar por la destitución del poder de quienes respetan los derechos de propiedad de los ciudadanos. R.J. Rusdoni escribió: el Estado, como organismo encargado de hacer cumplir la ley, se limita a lidiar con el mal, no a controlar a todas las personas. Si el mandamiento dice no robarás, significa que la ley solo puede intervenir en casos de robo, no puede administrar ni disponer de la propiedad que ha adquirido honestamente. Un rey establece un país mediante la ley. Quien impone muchos impuestos lo destruye. Proverbios 29:4. La Biblia enseña que es posible que el Estado, las autoridades, practiquen la ilegalidad, la opresión, la injusticia contra sus ciudadanos, por ejemplo, privándolos de una parte excesiva del fruto de su trabajo. Cuando el rey Acab codició la viña de Nabot, pudo haberlo llamado reforma agraria o zonificación, pero ninguno de estos términos lo habría convertido en otra cosa que no fuera un robo. De igual modo, si Acab hubiera gravado las viñas de Israel con impuestos tan altos que Nabot no pudiera pagar la deuda, eso también habría sido un robo, aunque en los registros del Servicio de Impuestos Internos se habría denominado impuesto agrícola. Dios no permite que los funcionarios del gobierno invadan los hogares o lugares de trabajo de los ciudadanos para quitarles, digamos, el 40% de sus tierras agrícolas o el 40% de sus ingresos en nombre de retribución o solidaridad social. Podemos llamar a estas acciones de diversas maneras en los medios de comunicación o en los diccionarios económicos, pero todos necesitamos aprender la lección básica de economía y la palabra robo. El mandamiento no robarás, escrito por el dedo de Dios en las tablas de los 10 mandamientos, significa respeto a la propiedad privada y también se aplica al presidente, al primer ministro y al gobierno. Apliquemos este mandamiento a nuestras vidas diarias. Hubo personas en la iglesia que fueron ladrones en el pasado. Pablo dice, Efesios 4:28, el que roba no robe más bien adquiera riqueza con esfuerzo para que tenga que compartir con el necesitado. La iglesia es un lugar para ladrones convertidos. ¿Quién es un ladrón convertido? Es un hombre que admite, con pesar de haber robado,
pero se arrepiente, no porque le hayan descubierto, sino porque el robo es una rebelión contra Dios y su orden en el mundo, y perjudica a otras personas. Es una violación del mandamiento más importante, el amor a Dios y a la humanidad. Por eso Pablo dice que la forma de ganar dinero es trabajando. Claro que se puede heredar una fortuna, ganar la lotería o recibir un dinero como regalo, pero la principal manera en que Dios quiere que ganemos dinero es trabajando. Si alguien no tiene trabajo, su tarea debería ser buscarlo. Un tipo de robo no es solo entrar a robar a una tienda o en el apartamento de otra persona. Acceder ilegalmente a una cuenta bancaria o robar la cartera de un pasajero en el tranvía. Vender o comprar cosas que se sabe que son robadas también es robo. Un tipo de robo es, por ejemplo, pedir algo prestado y no devolverlo. A veces lo tomamos a la ligera porque lo pedimos prestado a un familiar o un amigo, no a una empresa de alquiler de coche. Si pides dinero prestado, por ejemplo, devuélvelo en el plazo acordado. Si pides algo prestado, devuélvelo en las mismas condiciones en que lo recibiste. Si lo dañaste, simplemente repáralo por tu cuenta o compra algo nuevo. Una forma de robo es quedarse a sabiendas con algo o dinero que pertenece a otra persona. Por ejemplo, vistes a alguien dejó caer un billete de 100 zlotys en una tienda y no te diste cuenta. Si lo recoges y no lo devuelves, es un ladrón. Hace poco alguien me devolvió un billete así. Otro ejemplo, un cajero te cobra 50 de más o no te cobra algo. Si ves esto y no reaccionas, es una forma de robo. Por lo tanto, no devolver las pertenencias ajenas y quedarse con cosas a las que no tienes derecho es una forma de robo. Otro ejemplo, robar la reputación y el buen nombre de alguien. Las opiniones sobre las publicaciones de alguien en línea o en conversaciones con amigos sobre otra persona. Los chismes que difundimos a menudo se propagan aún más. Es una forma de privar al prójimo del respeto y por lo tanto una forma de robarle. Nuestras palabras negativas sobre alguien cobran vida propia y no se pueden retractar. El monje Felipe Neri advirtió una vez a un nocivo que era culpable de chismorreo. Le dijo al joven monje que subiera a lo alto de la torre de una iglesia con una almohada de plumas en un día ventoso y dejara que todas las plumas volaran. Luego debía bajar de la torre, recoger todas las plumas, esparcirlas y volverlas a colocar en la almohada. Por supuesto, el monje no pudo hacerlo, solo pudo recoger unas pocas plumas, lo que demostró claramente cómo funciona el chismorreo. Los pecados de la lengua, fáciles de cometer, son terribles, difíciles de enmendar. En internet hoy en día, este pecado es fácil de cometer. La gente simplemente insulta a los demás sin pensarlo dos veces, robándoles su honor. Este es un pecado contra el 8º mandamiento. Otro ámbito que abarca el mandamiento no robarás es el trabajo. Trabajamos como un llamado de Dios y un servicio a Dios. Tito 2 de 9 a 10 dice: los siervos deben someterse a sus amos en todo, de buena voluntad, sin robarle, sin tomar nada para sí mismo, sino mostrando completa e infalible fidelidad, para que en todo adorne la enseñanza de nuestro Salvador Dios. No podemos ser negligentes en el trabajo, solo porque tengamos un jefe desagradable o compañeros poco amigables. Ellos son responsables ante Dios por su propia negligencia, pero nosotros somos responsables de la nuestra. Cuando un empleado es negligente, perezoso y espera que el empleador no se dé cuenta, le está robando dinero y tiempo, entregando un trabajo de menor calidad del acordado. Por otro lado, la Biblia dice que si un empleador no paga el salario acordado o no lo paga a tiempo, comete un robo. No oprimirás a tu prójimo, ni lo robarás. No retenderás el salario de un jornalero de un día para otro hasta la mañana siguiente. Levítico 19:13. Si eres empleado, trabaja con honestidad y sé leal a tu empleador. No le robes su tiempo ni la calidad de su trabajo.
Si eres empleador, asegúrate de que el salario acordado se pague de forma honesta y puntual. ¿Qué castigo establece la ley de Dios para el robo? Debemos mencionar esto, porque el robo, al igual que el asesinato, no solo es un pecado, sino también un delito. Hay pecados que no son delito, como la falta de respeto a los padres, la infidelidad sexual, la pereza, el orgullo, la lengua soez y diversos pecados del corazón. Pero hay pecados que son delitos como el asesinato, el secuestro, la violación y el robo. La ley de Dios se rige por el principio de restitución, es decir, la devolución de los bienes confiscados y la compensación a la persona perjudicada por el culpable. El Nuevo Testamento también habla del derecho a la compensación por los daños sufridos. En el Evangelio de Lucas, Zaqueo, tras su conversión, declara que si le debía algo a alguien, se lo devolvería 4 veces. Lucas 19, del 8 al 9. Pablo afirma algo similar en su carta a Filemón, donde le pide que acepte al esclavo fugitivo Onésimo como su hermano en Cristo y que está dispuesto a restituir todo lo que Onésimo le había robado. Filipenses 18 y 19. También es interesante que la ley mosaica no estipulara el encarcelamiento del individuo, sino la restitución o el trabajo para la parte perjudicada, lo que la Biblia denomina esclavitud. Este tipo de servicio se justificaba porque era una forma de que el culpable trabajara para la persona a la que le había robado, cuando no podía devolver lo robado. Por lo tanto, Pablo dice que los siervos deben trabajar fielmente para sus amos como para Cristo. Por supuesto, esto no era esclavitud radical, ya que la Biblia condena el racismo. Más bien, era una forma de compensación que implicaba trabajar para el amo perjudicado. Ejemplo, nos robaron el coche una vez, ¿y qué? Ya no lo tenemos. El ladrón fue a la cárcel, pero no tiene ninguna obligación con nosotros. Y por último, pero no menos importante, al hablar del 8º mandamiento debemos hablar de nuestras obligaciones con Dios. La Biblia dice que tenemos una deuda, hemos contraído una deuda con Dios a través de nuestros pecados. Debemos pagar esta deuda. Sin embargo, hay un problema. No podemos hacerlo. La paga del pecado es la muerte, tanto física como eterna. Por lo tanto, alguien más debe pagar por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, lo hizo dando su vida por nosotros. Colosenses 2, del 3 al 14 dice: y a vosotros que estabais muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Él borró la deuda que nos agobiaba, la que se volvía contra nosotros con sus exigencias, y la quitó clavándolas en la cruz. Si queremos que Dios nos perdone nuestra deuda, debemos devolvernos a Cristo con fe y confesión. Entonces nuestra deuda será cancelada. Pero el primer paso es comprender que somos culpables, que estamos quebrantando el 8º mandamiento, que tenemos una deuda que pagar a Dios y que somos incapaces de hacerlo. ¿Qué dirías si te preguntara: ¿qué hay de tu deuda? ¿Qué hay de tus pecados? ¿Están perdonados? ¿Ya están cancelados? ¿Con qué fundamento? Si señalas tus obras, méritos y moralidad, te responderé que aún tienes una deuda. Esta no es la moneda que Dios acepta para pagar la deuda. Es como tener una deuda de $1.000.000 e intentar pagarla con unas pocas monedas que se te cayeron del bolsillo. Por lo tanto, no nos burlemos de Dios. La única manera de que nuestra deuda sea perdonada es mediante el rescate que Jesús pagó al Padre. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Confiesa a Dios: he quebrantado tu ley, soy un transgresor que merece juicio. Y la única manera de escapar de él y obtener el perdón de mi deuda y mis pecados es volverme a Jesús con fe sincera. Y cuando hace esto, él promete: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. De cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree en el que él me envió, tiene vida eterna
y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Amén.